Bendiciones, hermanos. Bienvenido a otro mensaje del Señor. Yo soy el pastor Kevin de la iglesia Torre Fuerte es Jehová. Ah, y este día, en este mensaje, queremos hablar acerca de quién tiene la culpa. Quién tiene la culpa de este virus. Y yo voy a plantar el pensamiento, la idea de posiblemente el cristiano, por lo menos en parte, llevamos la culpa, tenemos la culpa de eso del coronavirus. Empezamos con una oración. Gracias, Padre, por tu presencia y gracias por todo lo que estamos pasando. Sabemos que estás hablando y mi oración hoy, Padre, es que tú nos abres las mentes y los corazones para recibir de tu bendita palabra, que tú tienes en nosotros el corazón y mente saturados de tu palabra. Queremos entender lo que quieres decir y no solamente eso, queremos actuar en fe, descansar en fe en lo que tú nos está diciendo a través de esto del coronavirus. Padre, sabemos que esto no es el fin, pero ayúdanos a prestar atención a tu mensaje. Y oro, Padre, que tú me uses en este mensaje, que no hable yo, sino tú, y que tú nos guíes en entender el mensaje muy claro, que sean palabras sabias y que al final tengamos una transformación de mente y corazón para llevar a cabo tus deseos, Padre, tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, hago la pregunta, ¿quién tiene la culpa? Puede ser que el cristiano en parte tiene la culpa por la llegada del coronavirus. Antes de investigar esa pregunta, yo quiero darles palabras de ánimo, hermanos. Confiamos en la provisión de Dios. Sabemos que ahora mismo en medio de el desierto, uh, yo quiero que cuando ustedes compren, que compramos solamente lo que es que necesitamos. Hay reportes en la televisión, en las noticias, que la gente compran más que lo que necesitan, porque tienen el miedo. Todo eso es motivado por miedo, ¿verdad? Y tienen el miedo que no será suficiente para ellos. Pero les recuerdo acerca de lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto como estamos ahora y Dios le mandó maná. Cuando estaban comiendo maná, Dios les dio la orden que solo recogieran suficiente para ese día, suficiente para lo que necesitan. Entonces, yo digo lo mismo, Dios nos está hablando. Y cuando sales para comprar, compra solamente lo que tú y tu familia necesita. Y si te sobre algo, si compras más, entonces que lo comparte con tu prójimo, porque quizás el prójimo no tienes. So, yo pido eso en el nombre del Señor, que quedamos en nuestras casas, como nos dicen. Uh, Obvio, tenemos que ir al médico, a la farmacia, y también si sales, que sea para ministrar. Y yo voy a hablar un poquito sobre eso en este mensaje. ¿Cómo es que podemos ministrar a los demás también? Sabemos que nuestro deber es mantenernos en oración y en ministrar. So, seguimos. Entonces, ¿qué es o quién tiene la culpa por esto? Uh, yo quiero investigar esa pregunta en este mensaje.
Sabemos que el virus empezó en China, pero sabes que los chinos echan la culpa a los soldados de los Estados Unidos. Dicen que eran los soldados que llevaron el virus a su país y no podían contener el virus y el virus salió y contagió a todo el mundo allá y ya sabes lo que pasó después. Pero pregunto yo, ah, aunque empezó en China y todo eso, pero pregunto, ¿puede ser que estamos pasando por esto del coronavirus, de esta pandemia, no por la rebeldía del incrédulo, aunque sabemos que eso sí existe, sino del pueblo de Dios? Puede ser los rebeldes somos nosotros. Yo voy a mirar a unos pasajes porque yo sé que la Biblia es lo que nos habla, pero antes de leer el mensaje de Romanos o el pasaje de Romanos, quiero que piensen en otra cosa. Cuando yo planteo esa palabra o esa pregunta, recuerden ustedes de nuestro hermano Jonás. Jonás era profeta y tenía la palabra de Dios para ir a Nínive y predicar la palabra. Él no quería hacerlo. En su rebelión, en su egoísmo, simplemente no quería hacerlo porque él sabía que Dios le iba a perdonar a ese pueblo de Nínive. Eso fue muy egoísta, que no quería ir, pero cuando el profeta no fue y se juntó con unos incrédulos en un barco, empezó a soplar un viento muy fuerte. Ahora les pregunto, ¿quién tenía la culpa de ese viento? ¿Los incrédulos que sí necesitaban la palabra o Jonás? Jonás que no quería dar la palabra de Dios. Sabemos que fue Jonás. Jonás no fue para predicar, él no quería. Y por culpa de Jonás, Dios mandó un viento y solamente cuando Jonás se arrepintió, Jonás el profeta, cuando él fue botado del barco, es cuando los vientos pararon para salvar a la gente. Tú y yo estamos ahora como cristianos en ese barco. Y yo creo que en parte toca a nosotros hacer algo acerca de esto, que es evangelizar, que es ministrar a los demás. Yo temo, hermanos, que uh, tenemos mucho temor, mucha vergüenza y por eso no hablamos. Uh, y nosotros por nuestras razones egoístas o lo que sea, por vergüenza, no vamos, pero vamos a mirar este pasaje y voy a explicar lo que estamos leyendo. Y yo quiero que tú al final, que tú me digas, ¿quién tiene la culpa? Por lo menos en parte. Romanos 10, versículos 8, la segunda parte de 8 hasta el versículo 10. Por eso tengo 8b, porque no estamos leyendo todo el 8. Solamente la segunda parte del 8 hasta 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, eso muy claramente es el Evangelio de Jesucristo. Diciendo hasta 15, yo ya estoy soltando a 14 a 15. ¿Cómo pues invocarán
a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Mi pregunta es si tú y yo, como cristianos, somos enviados para predicar la palabra. La respuesta es que sí. Um, y pregunto si Dios está usando nuestro silencio para hablar al perdido. Muchas personas en medio de sus problemas, óiganme, muchas personas en medio de sus problemas buscan a Dios. Cuando tengamos problemas, buscamos a Dios. Yo tengo un amigo que es militar y ahora es cristiano, pero antes no era cristiano y me decía, cuando yo vivía en Puerto Rico, él siempre me decía, Kevin, en medio de la guerra, todo el mundo es creyente. En medio de la guerra, todo el mundo cree en Dios. Entonces, cuando ya que estamos en esta guerra de esa enfermedad, hay muchas personas que van a buscar a Dios. Hay muchas personas que van a echar la culpa a Dios y que van a decir que ya no creo en Dios porque Dios permite eso. Pero hay muchas personas que van a dar la cara a su Biblia, a Dios, y buscarle para entender lo que está pasando. Van a empezar a orar más que nunca y estudiar sus Biblias más que nunca para entender lo que está pasando. Todo el mundo quiere entender, todo el mundo está buscando razones, todo el mundo está buscando respuestas. Porque la gente está perdidos. Y toca a nosotros como cristianos llevarle a ellos la respuesta bíblica, la respuesta acerca de lo que dice Dios. Pero después de todo eso, cuando todo eso se calma, cuando el mundo vuelva a ser como normal, cuando uno puede ir a su trabajo y a la escuela y hacer las cosas que hacíamos antes, esas mismas personas vuelven como antes. Ya no buscan Dios. Y es por esa puerta que debemos entrar nosotros como cristianos para ministrar a esa necesidad, para ministrar a eso, para recordarles cómo Dios habló. Esta, en otras palabras, mis hermanos, es nuestra oportunidad para hablar con esa gente y no para quedarnos en silencio como Israel. Miramos otro versículo. Pablo, en el mismo capítulo, está hablando y está hablando acerca de Israel. Mira lo que dice. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines del mundo, sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Moisés fue el primero en decir, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento les provocaré yo. Ok, les provocaré a enojo, perdón. Moisés está citando a Dios diciendo, también Isaías se atreve a decir, fui hallado entre los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿De qué está hablando ese pasaje? Él dice, fui hallado. Él dice, fui hallado entre los que no me buscaban. ¿Cómo es que él fue hallado entre los que no se buscaba? Les digo, si no hay mensajero, si nadie va,
Si nadie va, Dios hace la segunda parte de eso cuando Él dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. En este caso estamos hablando de cómo los judíos que debían llevar la palabra de Dios a todo el mundo, no lo hicieron porque eran como Jonás. ¿En qué sentido? Israel debía llevar la palabra a los gentiles y no lo hicieron. Por eso Jesús vino. Bueno, no fue solamente porque Jesús vino, pero Jesús vino y Jesús mandó a los discípulos a hacer qué? A todo el mundo. Y somos nosotros ese pueblo que no entendemos, porque somos nosotros los gentiles. Este mensaje fue a los judíos acerca de nosotros los gentiles. Somos nosotros supuestamente llevando la palabra al mundo, que era el trabajo de los judíos, pero no lo hicieron. Ahora estamos en un tiempo donde nos toca a nosotros llevar la misma palabra y no lo hacemos. ¿Cómo es que no lo hacemos? Claro, tú vas a la iglesia todos los domingos, escuchas tú a tu pastor, tú lees tu Biblia, tú oras y todo eso, sí. Pero ¿a cuántas personas en una semana das la palabra que no conozca a Jesús, que no conozca a Dios? ¿A cuántas personas? ¿A cuántas personas estás evangelizando, diciendo las buenas nuevas? ¿A cuántas personas? Si la respuesta es muy poca, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Dios dice, fui hallado entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Cómo lo hizo? Hoy en día hay muchas personas que están haciendo lo siguiente. En el Medio Oeste, Dios, Jesús, se revela a los musulmanes, porque ningún cristiano puede entrar y vivir. Muchas personas mueren por su fe. ¿Qué hace Dios? Se revela a través de los sueños. Ellos tienen sueños que ni pueden entender. Y dicen, muchos testifican, que Jesús mismo se manifiesta, se presenta y empieza a hablar con ellos. Y cuando habla con ellos, tarde o temprano se encuentra la salvación, con la salvación. La misma cosa está pasando acá en nuestros países. Nuestros amigos, queridos, amistades, a quienes nunca íbamos para dar la palabra, están encontrándose en sus Biblias buscando respuestas para entender quién es Dios. Y esa fue la manera como nosotros no fuimos para hablar. Esa fue la manera que Dios llamó la atención a toda esa gente para que le busquen. Porque tú y yo estamos callados, tú y yo no fuimos para hablar, tú y yo tenemos miedo, tú y yo tenemos vergüenza, tú y yo tenemos ocupaciones, tú y yo tenemos otra cosa que estamos haciendo, tú y yo tenemos nuestra salvación y ya. Tú y yo estamos bien, no tenemos que hablar con nadie, tenemos cosas de nuestra familia, estamos ocupados con eso, un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio y se olvida que nuestro propósito aquí no es para entender solamente a nuestra familia, no es para entender a tu trabajo, no es para solamente ir solo a la iglesia o sola a la iglesia o solamente con tu familia a la iglesia, sino nuestro trabajo, nuestro deber es ministrar la palabra, evangelizar, alcanzar al caído, alcanzar al perdido, y no lo hacemos. Y como no lo hacemos, Dios busca otra manera. Y quizás, tal vez, a lo mejor, posiblemente, maybe, uso esto del coronavirus que más personas busca y se encuentra y alcance, consigue la corona de justicia. Hermanos, puede ser que tenemos la culpa, por lo menos en parte, por esto. Porque Dios dice aquí,
Pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Somos nosotros que nos ocupamos con las cosas que yo mencioné ahora y no hacemos lo que Dios dijo a Israel, que era evangelizar a todo el mundo. Y ahora nos toca a nosotros los gentiles y tampoco lo hacemos. Pero ¿sabes qué? El musulmán también es gentil y recibe la palabra de Dios a través de un sueño, y ellos sí están evangelizando, aún allá en todo ese peligro, también en China. ¿Cómo es que tú puedes hacerlo? ¿Qué es que podemos hacer para involucrarnos en la obra de Dios? La primera cosa, busca la dirección de Dios, ora. No hazlo sin orar. Busca su dirección. Pídele a Dios dónde está obrando para que vayas donde Él está obrando. La segunda cosa, habla de tu testimonio. Tú tienes un testimonio de tu salvación, cómo Dios te alcanzó, en qué tú estabas. Tú tienes tu vida vieja, estabas haciendo cosas que no tenían nada que ver con Dios y Dios te alcanzó y te salvó. Tenía paciencia contigo. Óyele, esa es una cosa, cuando hablamos con gente, muchas veces le alejamos por nuestra forma de hablar. Entonces, ten paciencia, la misma paciencia que Dios tuvo contigo, ten paciencia con los demás. Entonces, tú tienes tu testimonio de salvación. También tienes un testimonio de provisión. Había momentos cuando tú no tenías nada, cuando alguien o Dios mandó a alguien o algo para ayudarle en un momento de necesidad. Tú tienes tu testimonio de provisión. También tú tienes tu testimonio de protección. Hace poco que un miembro de mi iglesia tuvo una enfermedad y yo no sé lo que Dios le protejo, pero mira lo que pasó. Si él le había ido a otro, él viaja con su trabajo, y digo Kevin, digo yo, que si él le había ido a otra parte de este país, en esa costa, donde el coronavirus es más fuerte, podría ser que él sería contagiado. Yo no sé, pero muchas veces Dios nos proteja de algo. Entonces tú también tienes un testimonio de cómo Dios te protegió de otra cosa. Un testimonio de protección. Sea un recurso, sea un recurso de ánimo. Tú conoces a gente que no tiene ese gozo del Señor que tú tienes. Esa persona no comparte la felicidad del Señor que tú compartes. Sea un recurso para otros hermanos. Quizás no puedes tú ayudar a esa persona, pero tú conoces a una persona que sí le puede ayudar. Quizás puede ser un recurso de bienes y servicios. La persona tiene una necesidad física que tú puedes suplir, o una necesidad de servicio y tú sabes quién lo ofrece, o de oración. Siempre podemos orar por cualquier persona. Hermanos, yo espero que esta palabra les ayude, y yo quiero saber de ustedes. ¿Crees tú? Esto es ya en forma de YouTube. Entonces, ¿crees tú que somos, en parte, tenemos la culpa de esto del coronavirus? Yo quiero saber tu opinión. Danos un like en Facebook. Danos un like en Facebook y también comparte este video en YouTube con todo el mundo. Gracias, Padre, por esta oportunidad para compartir tu palabra, y gracias por los oyentes de tu palabra, Padre. Yo oro que seamos transformados de ahora en adelante, compartiendo tu palabra como debemos compartirla. En el nombre de Jesús oramos. Amén.